En el mes de mayo leí la cantidad de 5 libros, que fue un muy buen mes. Yo regularmente, ese es mi promedio de 5 a 7 libros al mes. Entonces, la verdad es que fue un buen mes. Tuve muy buenas lecturas de las que les voy a hablar aquí. He regresado a YouTube porque creo que me da el espacio como para poder hablar un poquito más acerca de libros, que a veces en otras redes pues es muy limitado por el tiempo, y luego si te pasas de 3 minutos tus videos no son recomendados a otras personas, entonces es un show. Entonces yo dije, la verdad es que yo me quiero explayar hablando de libros y voy a regresar a YouTube. Espero que la gente todavía vea videos de libros aquí, pero pues aquí estamos. Espero que les guste y pues vamos a hablar de libritos, que es a lo que yo vengo aquí. El primer libro que leí en el mes fue Susy Funk de Jaime Alfonso Sandoval. Jaime Alfonso Sandoval es autor, bueno, aquí se ven los libritos de Mundo Umbrío. Yo tengo las ediciones viejitas, porque ya ahorita reeditó con Penguin Random House los libros de Mundo Umbrío y regresó. Susy Funk funciona como un spin-off de esta serie de libros, pero no es necesario leer esta serie de libros para poder leer Susy Funk. Lo que sí es que pues, está ambientado en el mundo de Mundo Umbrío. Entonces es muy interesante regresar a este universo tan bien creado, tan complejo en ciertas maneras que Jaime ha creado. La verdad es que fue increíble. Los personajes son diferentes a los que tuvimos en Mundo Umbrío, pero aún así manejan ese humor que caracteriza a Jaime Alfonso Sandoval. Entonces yo lo disfruté bastante. Susy Funk va de esta chica que se llama Susy, que es muy yo. ¿Qué quiero decir con esto? Ella le gusta leer mucha fantasía, le gusta leer libros de terror, le gustan las series de terror. Es muy diferente a sus demás compañeros de la escuela. Y por lo mismo es como esta outcast, esta misfit que solamente está en la periferia de sus compañeros, que tiene su mejor amiga, que no me acuerdo cómo le llama, rana sucia, rana, algo así, que es el apodo que le tiene a ella. Y pues justo es como la vida de estas dos, pero ella como de repente empieza a atraer la atención del chico más popular de la escuela. Entonces ella cae a los pies de este chico súper popular. Al final las cosas no terminan tan bien, ni para Susy Funk, ni para este chico encantador. Bueno, no es spoiler, este chico pues trasciende a otro lado. Y ahora Susy Fan junto con su amiga tendrá que averiguar qué fue lo que pasó. Y ahora tendrán que navegar en esta nueva información que tienen con la existencia de los umbríos, que son estos seres tipo vampiros que Jaime Alfonso Sandoval renombró como umbríos y que tienen su propio folclore y tienen sus tradiciones y tiene, o sea, su historia bastante bien hecha. Entonces la verdad es que 10 de 10, esa novela yo la disfruté bastante, no saben cuánto. Claramente siento que va a haber una segunda parte, entonces me urge. Si ustedes no han leído a Jaime Alfonso Sandoval, esta es su señal para que lo hagan. Si ustedes no han leído Susy Funk, esta es su señal para que lo hagan. Y si ustedes no han leído Mundo Umbrío, esta es su señal para que lo hagan. El siguiente libro que leí fue Vampire Academy Last Sacrifice, que es el último en la serie de Vampire Academy. Estoy haciendo este ejercicio como de revisitar estos libros que me formaron como lector y que leí en mi adolescencia y que me gustaron mucho y que los recuerdo con mucho cariño. Me da miedo de que yo no pueda volver a conectar con esas historias o que hayan envejecido bastante mal. Entonces sí me da un poquito de miedito, pero la verdad es que hasta el momento ha estado bien. Ya leí Vampire Academy, bueno, este es el último, Vampire Diaries y The Secret Circle. Vampire Diaries siento que envejeció algo mal, pero estos de Vampire Academy también hay ciertas situaciones que actualmente dirías, es raro. Toda la relación de Rose y Dimitri para mí en aquel tiempo era como que wow, cool.
y ahora va claramente es bastante conflictiva esa relación y es muy tóxica y además a mí ya actualmente Dimitri me caía mal, o sea, no lo soportaba, se me hacía un personaje bastante pretencioso, un personaje bastante manipulador, que la verdad es que yo dije, no, ¿cómo puede ser que en su tiempo Dimitri era el epítome de los personajes masculinos? No me gustó ese aspecto. Creo que la historia es muy buena, me pareció bastante divertida, interesante. En cada uno de los libros pues va avanzando, pero ya hablaré un poquito más de Vampire Academy en otro video. Este último libro pues se atan los últimos cabos que se tienen que atar en esta historia, nos dan ciertos desenlaces, pero también nos dejan abiertas ciertas puertillas por ahí, porque sabemos que existe un spin-off de Vampire Academy llamada, no me acuerdo cómo se llama, Bloodlines, creo, protagonizada por un personaje que sale justamente en este libro. Lo voy a leer, no lo sé, lo estaré pensando porque ahorita estoy releyendo otra serie de libros que ya luego más adelante podrán saber, pero en sí fue un gran ejercicio releer Vampire Academy, la verdad es que fue entretenido. El siguiente libro que leí fue Yesteryear de Carol Claire Burke. Este es el gran fenómeno literario del 2026, probablemente. Es un libro que llegó con muchísimo hype, que todo el mundo era de que lo quiero leer y pues todo el mundo lo leímos. Porque la verdad es que yo y mi círculo de amigos y bastantes personas vi que estaban ya leyéndolos y se me hizo como que, wow, ¿qué está pasando? La trama es bastante llamativa. Actualmente en esa situación en la que estamos social y políticamente, creo que la trama era bastante o es bastante llamativa. Una influencer, tradwife, que justamente vende y romantiza esta idea de los viejos valores, de las viejas tradiciones, en donde las mujeres se tienen que quedar en casa, tienen que atender a la familia, tienen que hacer la comida desde el inicio, from scratch, o sea, y viven en granjas, muy 1800, y el esposo es el que vaya, tiene la granja y trae y provee comida, justamente, y existen personas, influencers que tienen ese estilo de vida, y la protagonista justamente es como se da cuenta de que tiene una audiencia, se da cuenta de que vende ese tipo de estilo de vida, de romantizar estas ideas y se aprovecha justamente también de las ideas que tiene conservadoras, pues las empieza a aplicar pero al extremo. Y es un libro interesante de leer, pero que para mí en lo personal quedó muy en la superficie. Claramente una de las bases, creo, en esos estilos de vida, justamente estas creencias de que los valores se han perdido y que necesitamos traerlos de regreso, es la religión. Creo que la religión juega un papel muy importante en estos discursos y aunque el libro sí toca ese tema, creo que queda muy a la superficie y el personaje no cuaja en sí y no es muy congruente. Y quizás sé que a lo mejor la autora buscaba que su personaje no fuera congruente, pero siento que con eso sí era como necesario que ahondara más en la fe y en la religión de la protagonista. Pero en sí fue un libro que disfruté, pone en la mesa muchísimo pues todo este clima político que tenemos actualmente de izquierda a derecha, de justamente cómo vamos retrocediendo en nuestros derechos, que en vez de ir progresando vamos para atrás, de cómo la gente empieza a cuestionar cosas buenas y que dicen, no, pues es que a mí me gustaría que todo fuera como en los 50 y yo, ok, lleno de racismo, homofobia, esclavitud, sin derecho, las mujeres no tenían voz. Eso es de lo que están hablando y es un poquito de lo que ahonda este libro, también de crear esas apariencias para internet, lo que es empezar a tener una comunidad que te apoya, pero también una comunidad que te odia y que se alimentan mutuamente entre tú y esa comunidad. Entonces, está interesante el libro, yo lo disfruté, lo único, como les dije,
no me convenció muchísimo el personaje protagonista. Ojo, la protagonista de este libro es odiosa y es con toda la intención que te caiga mal. Porque vi varias reseñas que decían que "Ay, es que no soporta a la protagonista". Ese es el punto, que te caiga mal, que la cuestiones, que digas, oh, pero al mismo tiempo tengas este ejercicio de que, bueno, pero me interesa saber qué más estás haciendo con tu vida, qué más vas a mostrar, porque así se vuelve parasocial todo esto del internet y los influencers. Entonces, chécalo. Está bien, ya está próximamente a publicarse en español. Ahora, como les estaba contando que estoy releyendo estos libros que yo leí cuando era adolescente, pues terminé Vampire Academy y empecé Beautiful Creatures, que para mí, yo además leí el primero. Cuando estaba más chico solamente leí el primero y ya no leí más de la saga, vi la película y hasta ahí. Entonces, pues dije, ahora sí me quiero aventar toda la serie, son 4 libros y dije, estoy comprometido a hacerlo y empecé con Beautiful Creatures. Qué buen libro. O sea, creo que no envejeció mal. Creo que al contrario, puede ser bastante relevante actualmente porque es un libro que, aunque sí habla de un romance paranormal, creo que trae temas bastante importantes que, a diferencia, por ejemplo, de Yesteryear, que nos habla como romantizar, bueno, no nos habla de romantizar, sino que nos habla de personas que han romantizado la vida tradicional de antes. Esto justamente nos habla de estar estancados en esa vida tradicional. Nuestro protagonista Ethan vive en este pueblito llamado Gatling, donde nada sucede, en donde la gente se ha quedado atorada en la guerra civil, donde todavía tienen que reactuar eso, que es parte de la identidad de ellos. Es un libro gótico sureño, claramente, pero justamente es como Ethan Wade se empieza a cuestionar que no quiere crecer ahí, que quiere avanzar, que quiere ver más afuera del mundo. Y cuando conoce a Lina Duchains, esta chica rara que todo el mundo empieza a cuestionar y que la acusa de satanismo simplemente porque se viste en negro y vive en la casa que dicen que todo, que está embrujada, que está maldita. La verdad se me hizo muy relevante y creo que actualmente es uno de los libros de Young Adult que se publicaron por allá del 2010, que ha envejecido bien y que creo que actualmente lo podrías leer, lo podrías disfrutar. Sí, claramente tiene sus escenas de romance y tiene sus escenas cheesy, cursi, con lo sobrenatural, pero también tiene como este discurso bastante importante de lo que es las apariencias, del juzgar, la discriminación, el querer conocer más. Y me acuerdo que en esa época de los libros young adultos tenían como, no se basaban en un clásico, pero sí tenían como un referente. Por ejemplo, Crepúsculo tenía mucho Cumbres Borrascosas, algunos libros mencionaban mucho Orgullo y Prejuicio, y este libro habla de Matar a un ruiseñor, que es un libro que actualmente ha sido prohibido en muchísimas escuelas en Estados Unidos por la trama que tiene. Y creo que este libro como que trata de volver a reinterpretar un poquito esa historia con un poquito de romance y de seres sobrenaturales. Entonces eso me parece bastante genial. Entonces no recordaba eso y pues lo disfruté bastante. Es un libro gordo, o sea, creo que para la época de Young Adult está muchísimo pasado de páginas, pero la verdad es que lo disfruté bastante. Y ya por último leí Jade War, que es el libro 2 en la trilogía de, no me acuerdo cómo se llama la trilogía, pero es el segundo de Jade City de Fonda Lee. En este libro entramos ya meretito a la acción. El primer libro nos sirvió muchísimo como introducción para presentación de los personajes, que nos explicaran cómo se desarrollaba esta magia que se extraía a través del jade. Entonces en este ya vamos a la acción, ya sabemos lo que pasó en el primer libro, que no los voy a contar porque no los voy a spoilear, pero realmente se me hizo muy interesante cómo vamos ahondando muchísimo más en los personajes y en la trama y en las estrategias que tienen que seguir para hacer esta mafia
historia dominante. Conocemos un poquito fuera de la ciudad de donde se desarrolla todo, ya que un personaje de los principales que conocemos y que podemos leer su punto de vista viaja a otro lado y podemos ver cómo las culturas son diferentes, como de un lado era una de las familias más importantes y del otro lado es una persona que es casi casi ilegal, y se me hizo muy interesante este tema porque pues justamente habla de las migraciones, de ser inmigrante en un lugar, de no ser reconocido legalmente, de que tu cultura, de que tus tradiciones sean mal vistas, y puede pecar en algunos lados como muy nacionalista, pero la verdad es que lo disfruté. Tenemos un poquito más de magia. Algo que siempre me sorprende de libros de Fonda Lee, al menos fue con Jade City y ahora este con The Jade War, es las escenas spicy. Yo no me imaginé que esos libros pudieran tener escenas subidas de tono, y no son muchas y tampoco es tan explícito, pero sí hay unas que dices, oh, ¿qué está pasando? Aparte del contenido LGBT. O sea, la verdad yo tampoco sabía que iba a tener contenido LGBT, pero estoy muy feliz de haberlo descubierto así como de que dije, está pasando lo que está pasando o va a pasar lo que va a pasar. Entonces, la verdad es que 10 de 10 los personajes me gustan muchísimo, y pues ya quiero llegar a la tercera parte y ver cómo se desenlaza esta historia. Estoy muy nervioso, entonces yo creo que en los futuros videos de lecturas del mes podrán conocer mi opinión ya del último libro y la trilogía completa. Entonces, ahí está. Y pues en general esos son los 5 libros que leí en el mes de mayo. Fueron 5, pero como pudieron ver, fueron buenas lecturas. No tuve ninguna que no me gustara, que odiara. Y ustedes saben que yo no soy de dejar de leer libros. Probablemente iba a continuar con esa lectura mala, pero este mes no fue así y eso me pone muy feliz. Y pues ya, veremos cómo nos va el próximo mes. Muchísimas gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse. Espero estar más constante aquí en YouTube, pero recuerden que también tengo otras redes sociales en donde me pueden encontrar y donde puedo seguir hablando de libros. Se los voy a dejar aquí abajito por si tienen algún tipo de interés de ir a buscarlos. Entonces, muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Salvatore y nos vemos en la próxima.